Financiero tenemos en la línea también en un momento más a Ikel Ábalos y a Malena Charur, que tienen un invitado el día de hoy. Te escuchamos, Mario. Muchas gracias, güero. Pues fíjense que primero que todo, muy buenos días a los integrantes de la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91, muy amigos todos. Una excelente noticia. Ayer llegaron a México 800,000 dosis de la vacuna de Sinovac. Una excelente noticia y continúa el proceso de vacunación en México. ¿Y a qué se debe este comentario? ¿A qué se debe esta nota? Se debe a un planteamiento que hemos hecho en este espacio en reiteradas ocasiones. Sin economía, la economía depende de la salud. Sin salud no puede haber economía. Entonces, mira, las dos, Mario, van integradas. La ciencia económica, la economía, no es una ciencia exacta. No, no lo es. Es una ciencia social. Exacto. Es sí. producto del ser humano. Exacto. Tienes razón, o sea. Claro, no todo es técnica en la economía. Ni no todo es números tampoco. Correcto, correcto. Entonces hay que tener en cuenta eso y sobre todo en las condiciones del presente en que pues la pandemia lamentablemente pues es el eje central de la economía. Si no se logra domar la pandemia, no va a haber nunca un proceso de recuperación económica completa. Entonces, amigos, pues ya 800,000 dosis de la vacuna, de la dosis de Sinovac desde China, y ya se cumplieron el 1,000,000 de dosis de la misma, después de las 200,000 que ya se han aplicado. Hay 5 vacunas aprobadas en México. Me permito ahondar un poco más en este tema. Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, CanSino y Sinovac. Ayer se cumplió ya el arribo de las dosis de Sinovac y para marzo se prevé el arribo de un total de 23.6 millones de dosis desde alrededor del mundo, según el calendario para el arribo de las dosis dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación que presentó el Gobierno de la República en una de las mañaneras de esta semana. Comentando también sobre este tema, leí un artículo esta semana sobre el proceso de vacunación también en Chile, que es el país de Latinoamérica con la tasa más alta de vacunación como proporción de su población. Llevan ya en Chile como el 5% de su población, después Brasil con el 3%, Costa Rica con el 2% y después Argentina, que por cierto el presidente Fernández estuvo esta semana aquí en México, y México con un poco más del 1% de su población en este proceso de vacunas administradas. Comenta en la entrevista que le hacen a la encargada del programa de vacunación, la doctora Isquia Siches, que parte del éxito en Chile se debe a los pasos emprendidos el año pasado, cuando el país participó en los ensayos clínicos de la vacuna AstraZeneca, de la vacuna Johnson & Johnson, de la vacuna Pfizer y también de Sinovac. Es decir, la diversificación fue un paso muy importante para que Chile haya logrado lo que precisamente está cosechando ahorita, ¿no? Que ya lleva el 5% de su población vacunada. Mientras que el programa de COVAX, que es el de la Organización de las Naciones Unidas, ya empezó el proceso de distribución, ya empezó el proceso de entrega de las vacunas. Se comentó esta semana que hay interrupción, hay acaparamiento también en las vacunas. Entonces Ghana, este país de África, fue el primer país en recibir esta semana 600,000 dosis de la vacuna. Entonces, dentro ya de este programa de COVAX, México acordó 4.8 millones de dosis dentro de este programa, con el arribo de 1.6 millones de dosis en marzo, 1.6 en abril y 1.6 en mayo. ¿Cuál es la vacuna que va a manejar esta agrupación COVAX? En COVAX, lo que ellos tienen es un programa de vacunación. No tengo el dato, maestro, de cuál exactamente es la que están manejando. Pero pueden manejar varias, entonces. Me imagino que sí. Pero el tema de Pfizer, que es el tema que en Estados Unidos están 10 países, solo 10 países han distribuido el 80% de todas las vacunas. Es un tema crítico, pues 130 países, un poco más de 100 países no han tenido ni una sola vacuna. Absoluta falta de solidaridad. Sí, y es un tema que planteó el canciller Marcelo Ebrard esta semana en la versión de las Naciones Unidas, precisamente sobre el acaparamiento de las vacunas. Y es muy triste porque
mientras que en Estados Unidos la gente se jacta con justa razón de que ya están vacunados y todo el mundo te lo dice y lo ponen en las redes. En países de Sudamérica y de África no hay una sola persona vacunada. No hay una sola vacuna. Hay pocos países de Latinoamérica, entre los que destacan México, Chile, Costa Rica, Argentina también, que ya tienen el acceso a la vacuna, pero hay otros, varios que no tienen ni una sola Uruguay. dosis. Hablando de la acaparación, güero, de No, más pues del es que 80. cada nación, te digo, me gustó la propuesta de Biden de decir, ya no vamos a depender del extranjero. Sí, en ciertos sectores dijo que ya van a empezar con esta La domesticación. electrónica, la alta tecnología, Sí. no puede depender de otras Oye, naciones. güero, fíjate que también hasta resulta chistoso porque dice Biden, vamos a comprar en Estados Unidos, Buy American, dicen. Sí. Entonces eso va casi en contra de esta ideología americana del Tratado de Libre Comercio y de la integración. Y dicen, no, vamos a incentivar la manufactura doméstica, ¿no? Sí, pero... Pues sí, consume lo que el país produce y es muy válido, pero muchas cosas no las producen. las Sí, tienen no, que pero importar. aparte, si lo vas a hacer, que sea en un mercado integrado, como es el mercado integrado del Temex. de Norteamérica. Del Temex, claro. Sí, Como lo sí. hacen los asiáticos. Ellos tienen sus grupos regionales. Sí, Los grupos regionales claro. son Europa ya. es- Sí, sí, Pero sí. no depender de otros grupos, no vamos a depender de lo que tenemos aquí a la mano, ¿no? Correcto. Y es lo que México está haciendo también con la cuestión de las energías. Sí. No tener dependencia. No No. podemos depender, ya Así es. acabamos de pasar ahora con lo del apagón. Con lo del apagón, Lo sí. terrible que es depender de otros Sí, países. más de la mitad de la energía, pues... Y todavía en depende Texas todavía no de se aquí, reponen, ¿eh? No, fíjate que lamentablemente todavía hay problemas. Vino Biden aquí a Houston el viernes, también estuvo el gobernador. Y el gobernador, ¿cómo ha sufrido, ¿no? Sí, porque dentro lo acusan de muchas cosas. ahora. de su partido mismo, güey, Sí. dentro de su partido. Entonces, rápidamente el tema de las vacunas, el acaparamiento, es una muy buena noticia que México ya se sigue el proceso de vacunación. Quería sí resaltar un dato. Fíjate que el director de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es como el Banco de México, pero de Estados Unidos, dice, no puede haber recuperación económica, hablando de la economía, no puede haber recuperación mientras no haya un acceso universal a la vacuna. Así Es es. decir, todos los países tienen que tener acceso a la vacuna antes de que el mundo pueda regresar al crecimiento. También en Inglaterra, güero, quería destacar un dato, si me permiten rápidamente, dicen, los casos COVID-19 se redujeron 90% en personas vacunadas con 2 dosis de Pfizer después de 7 días en adultos mayores de 80 años. Hablando sobre las virtudes de la vacuna, el riesgo de hospitalización se redujo de 15% a solo 9%, 14 días después de la primera dosis en adultos mayores de 80 años. El riesgo de muerte, este dato, el riesgo de muerte cayó desde 13.4 a 5.8%, 14 días después de la primera dosis, en adultos mayores de 80 años. Eso habla de lo que comentábamos en esta semana en otros espacios de opinión. La vacuna es la luz al final del túnel. Entonces, este proceso de vacunación resulta fundamental también para el tema de la economía, que es por supuesto el tema que nos ocupa en este espacio de opinión. Con eso termino y rápidamente comentar, no quería dejar pasar que ya mañana el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden tendrán su primer encuentro. Será un encuentro virtual donde se abordarán los temas de el apoyo mutuo frente a la COVID-19, el desarrollo, las causas estructurales de la migración, el cambio climático, la seguridad, la migración. Entonces hay un amplio abanico de temas que tocar en esta reunión de mañana. Yo plantearía uno más que resulta muy relevante, crítico, sensible para el desarrollo socioeconómico de la frontera, y ese es las restricciones en los cruces no esenciales, que han resultado ser un tema muy sensible para la frontera y para la comunidad. Entonces ojalá se logre abordar este tema directa o indirectamente para que se replantee este asunto, porque no puede ser que las restricciones, güero, sigan igual que hace un año, pero nuestro conocimiento y las condiciones sobre el tema de la COVID-19 sin duda han girado y han evolucionado, y me parece válido plantear que también las reglas y las medidas deban también de evolucionar. Tienen que cambiar. Por último, felicidades al licenciado Noé Cuellar, que hoy cumple años. Y lo felicitamos Entonces, muy de mañana. felicidades. Cumpleaños.